Bienvenidos al capítulo 105 de la telenovela Simplemente María. María llegó a la casa de José y al ver la fiesta que Ivonne había organizado sin su consentimiento, se enfureció. Para ella era inaceptable que su hijo estuviera en esa situación, rodeado de personas que ni siquiera conocía y que no había invitado. Los invitados, al notar la tensión, comenzaron a irse rápidamente, dejando a José y a María solos en medio de la casa. María no perdió tiempo y comenzó a regañar a su hijo, diciéndole que estaba tomando malas decisiones y que no podía creer cómo había permitido que todo se descontrolara de esa manera. José, molesto por la actitud de su madre, le recriminó que lo había dejado en ridículo delante de todos sus conocidos. Enfurecido, le pidió que se largara y le dijo que no quería saber nada más de ella. María, impactada por la dureza de sus palabras, no supo cómo reaccionar y salió de la casa sin decir nada más, con el corazón roto. Mientras esto sucedía, Víctor, preocupado por la ausencia de María, le preguntó a Rita si sabía dónde estaba. Rita, sin darle demasiada importancia, le respondió que María había ido a buscar a José. Esto enfureció a Víctor, quien ya le había pedido a su esposa que no fuera tras su hijo, pues creía que no era el momento adecuado para enfrentarlo. De vuelta en la casa de José, María, aún conmocionada por el enfrentamiento con su hijo, le rogaba a José que volviera a casa con ella. Le decía que lo único que quería era protegerlo, pero José se mantuvo firme en su decisión de quedarse en su apartamento, insistiendo en que no se iba a ningún lado. Con voz dura le pidió a su madre que lo dejara solo y que no intentara controlarlo más. Por otro lado, Ana, en una situación cada vez más complicada, decidió llamar a Román para pedirle ayuda. Quería que él la buscara, pero no quería que Diego, con quien vivía, se diera cuenta. Román, preocupado por lo que le estaba ocurriendo a Ana, le pidió que le diera la dirección para ir a buscarla. Ana le dio la información, pero justo en ese momento, Diego se percató de que Ana estaba hablando con alguien. Desconfiado, le preguntó con quién estaba hablando y qué pretendía. Ana, intentando mantener la calma, le dijo que debía entregar a la niña, pero Diego, visiblemente irritado, le respondió que ella no tenía ningún derecho a tomar decisiones y que el único que podía decidir lo que ocurriría con la niña era él. Diego, decidido a mantener el control de la situación, le ordenó a Ana que obedeciera al señor Núñez, un hombre poderoso que tenía mucho poder sobre ellos. Ana, desesperada y sintiéndose atrapada, le confesó a Diego que ya no quería estar en esa casa y que lo único que deseaba era huir, pero Diego, inmutable, le dejó claro que no tenía opción y que debía quedarse donde estaba. Mientras tanto, María regresó a casa, donde Víctor la esperaba ansioso. Apenas cruzó la puerta, Víctor le preguntó cómo le había ido en la visita en la casa de José. María, visiblemente afectada, le contó que había ocurrido algo. Le dijo que estaba decepcionada de su hijo, que lo había encontrado en medio de una fiesta organizada por Ivonne y que José había reaccionado de una manera muy hiriente. Víctor, preocupado por la situación, le sugirió que llamaran a José nuevamente para mantenerlo al tanto de lo que estaba ocurriendo con Ana y la niña, pero María, aún dolida por la confrontación con su hijo, se negó, diciendo que no quería saber más nada de él por el momento. Al mismo tiempo, Román llegó al lugar que Ana le había indicado, esperando encontrar a la niña. Sin embargo, en vez de encontrarse con Ana, se topó con Diego, quien lo recibió con una mirada desafiante. Román, manteniendo la calma, le preguntó a Diego dónde estaba la niña, pero Diego, negándose a dar cualquier explicación, le dijo que se olvidara de la menor. Román intentó razonar con él, diciéndole que si entregaba a la niña todo volvería a la normalidad, pero Diego se mantuvo firme y tajante, negándose a ceder. Por otro lado, el teniente Ornella, que estaba siguiendo el caso de cerca, informó a María que creían haber localizado el lugar donde podría estar Ana y la niña, aunque esto podría significar que Ana y Diego fueran arrestados.
María no quería que sus hermanos terminaran en la cárcel, sin embargo, también sabía que lo más importante era recuperar a la pequeña. Mientras tanto, Diego, consciente de que la policía estaba tras él, decidió escapar con la niña, siendo seguido por varios patrulleros. En otro lugar, la esposa del señor Núñez, sospechando que Ana estaba seduciendo a su marido, la confrontó y le propinó una fuerte golpiza, humillándola sin piedad. Ana, indefensa, no pudo hacer más nada que defenderse. En ese momento, el policía Cepeda llegó al lugar, lo que provocó que Diego, aprovechando la confusión, se llevara a la niña rápidamente. Cuando Ana volvió a la habitación, se dio cuenta de que Diego había huido con la pequeña y Cepeda, viendo la situación, le ordenó que recogiera sus cosas. María, cada vez más angustiada, recibió la noticia de que Diego había escapado con la niña. Román le dijo que Diego no tenía intención de devolverla y que era mejor que se olvidaran de la menor, lo que dejó a María aún más desesperada. A pesar de todo, el teniente Ornella le insistió a Ana que debía acompañarlo a la estación de policía para aclarar la situación. Al mismo tiempo, María y Víctor decidieron ir a la estación para ver a Ana y tratar de entender lo que realmente estaba pasando. Mientras tanto, José, aún molesto por lo que había ocurrido, le contaba a Luis cómo Ivonne había organizado la fiesta sin su consentimiento y cómo su madre había llegado en el peor momento posible, empeorando todo. Le explicó que María se había enojado mucho con él y que la situación se había vuelto insostenible. Luis, sorprendido por todo lo que estaba contando su amigo, no pudo evitar sentirse preocupado por José. En la estación de policía, María estaba visiblemente afectada por la situación de Ana. Cuando Ana llegó, no tardó en pedirle perdón a María por todo lo que había hecho. María, conmovida, quiso retirar la denuncia, pero Ana, con lágrima en los ojos, le pidió que no lo hiciera. Le dijo que debía asumir las consecuencias de sus actos y que solo había tomado a la niña porque temía que Lorena le hiciera daño. A pesar de su arrepentimiento, Ana no estaba dispuesta a enfrentar lo que se venía. Román, preocupado por la situación, fue a buscar a José para informarle que Diego había escapado con la niña. José, furioso, no pudo evitar lanzar duras críticas contra Ana, a quien consideraba responsable de todo lo que estaba pasando. Víctor intentó calmarlo, pidiéndole que no hablara mal de su hermana, pero José no quiso escuchar. Aún más enfurecido, dijo que no permitiría que María retirara la denuncia y que todos debían pagar por lo que hicieron, sin importarle si eso significaba que se pudrieran en la cárcel. María, al escuchar las palabras de su hijo, quedó completamente sorprendida sin saber qué más decir. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.